del Señor. Vamos ahora entonces a la palabra de Dios. Vamos a mirar ahí estuve en la semana estos días. Los niños salen, pasan ahí a la clase. Pasito, ¿no? Se queda usted, muy bien. Le presentaron, conocieron a Sandrita también. Sandrita le decimos nosotros. En la iglesia le dicen Sandrita allá en Paraguay porque hay dos Sandras. La otra es más grande, Sandra, y ella es más chiquitita, Sandrita. Por eso le decimos todo el mundo ahí. Pero ella es una hija nuestra. En realidad el Señor nos dio la bendición de conocerla, ella, su familia ahí en Paraguay. Y quiso venir a vernos, nos extrañaba tanto que quiso venir a estar ahí unos días con nosotros. No tuvo la posibilidad de venir y gracias a Dios porque ha estado la semana pasada y esta semana ya el viernes tiene que volver. Y agradecer a Dios por ella, también por los hermanos allá que siempre estamos en contacto. Y agradecemos al Señor que ella haya podido estar y queremos que se sienta bien, que disfrute, ha disfrutado el invierno. Acá de Chile para ella esto es invierno, en Paraguay. ¿Cuántos grados hicieron la semana pasada, Sandrita? 38 grados. Y hoy día había mucha humedad también ahí en Paraguay. Siempre no existe el invierno. Y el frío que hay ahora, para ella es muy frío. Así que estamos ahí consiguiéndole ropita gruesa. Está admirada porque en primavera duerme con dos frazadas, con cobertor. Allá no se usa, una sábana y ya está, porque es muy caluroso todo, así que, pero está disfrutando, le gusta el paisaje y estamos disfrutando nosotros de tenerla a ella también. Le gusta la yuya, ¿sí? Quiere llevarse una yuyita ahí para Paraguay. Disfrutando de todo lo que es acá, y también para nosotros es lindo que ella conozca el ministerio, lo que hacemos, cómo estamos sirviendo al Señor, y sabemos que también se lleva ahí oraciones para que el Señor también nos siga guiando. Ahora sí, vamos, ahora parte el tiempo ya, para que no... Estos días estaba mirando y escuchando unos videos del pastor David Jeremiah. El pastor David Jeremiah, un maestro muy bueno, enseña muy lindo muchos temas, y él tiene un tema que se habla precisamente de conocer a Dios. Me acordaba cuando oraba Nico ahí de que conozcamos al Señor para que vivamos como Él quiere, y es la idea. Y algunas personas, él dice ahí en una introducción de uno de sus estudios que esta es la pregunta más trascendental de las personas. ¿Existe Dios? Y él comienza a hablar y esto es lo que dicen algunas personas. Pero él dice, yo creo que la pregunta más trascendental es esta: ¿conozco yo al Dios que existe? Y es lo que estamos haciendo nosotros, y es lo que estamos tratando de ver cada domingo, conocer más a Dios. ¿Sabes que cuando nosotros conocemos a Dios vamos a tener obviamente una visión totalmente diferente de todo, de la vida en general? Y cuando conocemos nosotros al Dios que existe, no tenemos que comprobar nosotros ni estar debatiendo si existe o no. Sabemos que Dios existe, lo creemos y lo debemos compartir a otras personas. Pero la pregunta creo que más importante es esa: ¿conozco realmente yo al Dios que existe? ¿Cuánto sabemos de Él? ¿Cuánto sabemos de ese Dios en el que creemos? ¿Que realmente lo conozco personalmente? Y es lo que debemos entender. Y mire, y él introduce, y quiero compartir esto para que podamos comenzar nuestro estudio. El estudio de Dios a través de las Escrituras eleva nuestros pensamientos, afianza nuestros nervios, purifica nuestros motivos, expande nuestra confianza y fortalece nuestra influencia. Es el más excelente tema que jamás pudiésemos estudiar, pues Dios es la cúspide de toda realidad. Y eso es lo que debemos saber de Dios, y así debe ser Dios para cada uno de nosotros, y es un gran desafío para nosotros, para cada uno de nosotros quienes le conocemos, es conocer cada día más a Dios. ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto sabemos de Él? ¿Cuánto realmente es lo que nosotros podemos decir de Él?
Y estos estudios que estamos haciendo en cuanto a los atributos de Dios tienen como objetivo eso, y cada enseñanza de la palabra de Dios es eso, y debe ser el motivo de cada uno de nosotros cada día. ¿Cuánto más conozco de Dios? ¿Cuánto conozco del Señor? Esta semana estamos orando por un pastor amigo que tiene su hijita que David Hernández se llama él, el pastor ahí de uno de los pastores en Recoleta, y su hijita tiene un problema en la columna y esta semana la operaron. Y estamos orando por él y él publicó en su estado algo que tiene que ver con esto y da a entender que en medio de la prueba de lo difícil es cuando ya realmente conozco al Señor, y es como que ahí aparece, ¿cierto? Y sale o aflora lo que realmente tenemos de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Dios se va a manifestar, y necesitamos nosotros saber y conocer cómo es Dios. Los atributos de Dios nos ayudan a saber que podemos confiar en Él, que Él es soberano, no importa lo que suceda en nuestro día a día, Él es soberano, Él sabe, Él tiene el control, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Ese es el Dios que la Biblia nos habla, es el Dios que nosotros debemos conocer. Y vamos a ver, mire, acompáñenme a ver ahí en el Salmo 103, versículo 8 al 17, y vamos a mirar hoy día un aspecto más de ese Dios que necesitamos nosotros conocer. Versículo 8 al 17 del Salmo 103. Vamos a leer varios versículos hoy. Vamos a correr un poquito para poder ver esos versículos, pero quiero que nos quede muy claro conocer un poco más, ¿cierto? Este Dios tan maravilloso que nos rescató, nos salvó y nos habla, y este atributo nos ayuda para entender mucho mejor todavía esto. Mire lo que dice versículo 8 al 17. Dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Miren 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice ahí el apóstol Pablo ahora. Quédese ahí con el texto ahí de Salmos y esto que estamos leyendo. Ahora en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo, y el contexto de todo lo que él está hablando acá tiene que ver con aflicciones en su vida. Dice versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3. Miren en el libro de Santiago, avance un poquitito ahí al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. He aquí, Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tienen una palabra en común todos estos textos. ¿Qué palabra es? ¿La logró identificar? Misericordia. Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de misericordia y Job, es cierto, el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que experimentó la misericordia de Dios, la experimenta en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y cuando
la aflicción toque a nuestra puerta, debemos, si podemos, nosotros estar seguros. Podemos estar completamente seguros y confiados de que vamos a experimentar misericordia de Dios. Nosotros vamos a experimentar no solo eso, mire, dice que es muy misericordioso y compasivo. Me parece que fueran sinónimos, pero está resaltando la idea de lo que Dios es, porque eso es lo que promete el Señor en su palabra. El Señor promete en su palabra. Cuando leemos el libro de Éxodo, después vamos a ver unos versículos y en el mismo, como comienza ahí el Salmo 103, versículo 8, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que Dios va a querer enseñarnos en el día de hoy, el atributo de Dios. Me encanta esa imagen. Por esa imagen representa lo que Dios es en la misericordia de Dios. Y vamos a entenderlo cuando podamos describir algunas ideas de esto. Mire, la misericordia describe uno de los atributos, ¿cierto? Como es lo que es la naturaleza de Dios. En Efesios 2:4 dice que Él es rico en misericordia. Y eso está hablando de nuestra salvación, tiene que ver con nuestra salvación. En 2 Samuel 24:14 dice, sus misericordias son muchas. Y la Biblia podemos encontrar todo esto y sinónimos de esta palabra. Los escritores han tratado de traducir esta palabra misericordia como compasión, como bondad amorosa, como un favor y como amor constante. Así encontramos en la palabra de Dios en varias traducciones la palabra misericordia traducida de esta forma. La pregunta es, ¿sabemos realmente lo que significa misericordia? ¿Logramos nosotros entender, dimensionar lo que es misericordia? Mire, lo primero que quiero que podamos entender, y por eso es importante saber cuál es nuestro conocimiento de la misericordia de Dios. Si nos preguntaran a nosotros, si tuviéramos que decir qué es la misericordia de Dios, cómo la describimos, cómo lo definimos, eso tiene que ver, ¿cierto?, con cuánto conocemos de esto. Mire, según el diccionario, vamos a mirar un poco esto de forma un poco técnica, pero nos va a ayudar a entender esto. El diccionario común describe la palabra misericordia como virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Eso es lo que describe, ¿cierto?, el diccionario común y corriente. Es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Tiene algo, ¿cierto?, de lo que es el mensaje bíblico, pero es mucho más profundo todavía de esto. Si hiciéramos nosotros una definición bíblica muy básica, sintetizada de lo que es la misericordia de Dios, es esta: el regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios. El regalo de la bondad y compasión no merecida de Dios. Fíjese que todas las veces que aparece, y vamos a ver ahí cómo aparece la palabra de Dios, tiene que ver con esto, algo que nosotros no merecemos. Sin embargo, está ahí, en la compasión, el regalo de la bondad y compasión no merecida de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra misericordia con este nombre, en griego es eleos, que tiene un énfasis especial en la compasión manifestada en acción. En la compasión manifestada en acción. Cuando habla de esto, en el texto, ¿cierto?, está hablando con una relación de una persona que se compadece, parecido a lo que dice el diccionario común, pero se representa o se manifiesta en una acción. En el Antiguo Testamento, y es muy importante entender esto, porque hay muchas personas que dicen que en el Antiguo Testamento no se ve a un Dios misericordioso. Dios es el mismo en toda la Biblia. El Dios de misericordia es el mismo en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, mire cómo se traduce o se explica de esta manera con este término. El término hebreo es Gesed, que implica lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad inquebrantable. ¿Lo ha visto a Dios así en el Antiguo Testamento? ¿Con quién lo ha visto así? Con su pueblo. Con su pueblo. ¿Merecía su pueblo todo lo que Dios hizo? No, pero la misericordia, ¿cierto?, de Dios lo mueve hacia ahora. Fíjese cómo es descrito: lealtad amorosa, bondad constante y fidelidad
inquebrantable. Y eso describe a Dios. Esa es la misericordia de Dios. Dios tiene todo eso ahí incluido. Otra vez decimos, y eso es importante entender esto. Esto no se trata de un sentimiento. No se trata de algo que se siente o que Dios siente, sino que es una actitud activa de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo. ¿Por qué Él actuó así? Porque Él basó todas sus promesas con un pacto de amor hacia nosotros. Por eso el escritor ahí de los Salmos, el salmista, va hablando de todo esto. En el Antiguo Testamento no solo encontramos esto, mire, muchos significados tienen esta palabra. Por ejemplo, inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. También podemos entender la misericordia como eso, como inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, o sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. La bondad, la misericordia, digo, siempre nos va a llevar a la acción, nos va a llevar a actuar. Dios, el Señor, nuestro Dios, ¿cierto?, se compadece activamente del sufrimiento nuestro. Él se compadece activamente del sufrimiento, y eso es algo que debemos guardar ahí en nuestro corazón para cuando el diablo le diga, ¿y dónde está Dios cuando está sufriendo? Él está ahí, está activo, no se ha movido de ningún lado, Él está todavía ahí conmigo. Pues una cosa, ¿cierto?, es que Dios, entendamos que Dios sienta compasión a distancia, como muchas veces podemos actuar nosotros, vemos una necesidad y nos movemos, ¿cierto?, a compasión. Pero Dios tiene activamente compasión por las personas. Eso es algo totalmente diferente. Y eso es la misericordia de Dios. Miren un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, que tiene que ver con Dios moviéndose o actuando, esa compasión que lo llevaba a actuar en favor de su pueblo. Miren el capítulo 2. ¿Se acuerda que aquí está huyendo el pueblo de Israel? Están huyendo de Moisés, huyendo de Egipto, ¿cierto? Y miren lo que dice el versículo 23 al 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. ¿Saben lo que Él está haciendo? Y este es termina el capítulo 2, cuando el pueblo Moisés está viendo esto, y el tercer capítulo, el capítulo 3 de Éxodo, mire cómo comienza. Con Dios llamando a este hombre ¿para qué? Para hacer algo por su pueblo. Eso es lo que Dios está haciendo, su misericordia está siendo activa. Cuando Dios ejerció activamente esa compasión por este pueblo, miren lo que dice el texto que hizo. Hizo 4 cosas: oyó los gemidos, recordó su pacto, miró sus sufrimientos y se compadeció de ellos. Esa es la misericordia de Dios. Inmediatamente, ¿qué hace Él? Desciende a ayudarles. Eso es lo que dice el texto, y eso está reflejando precisamente lo que es la misericordia de Dios, la compasión en acción. Dios es así. Dios va a actuar, y Dios va a acudir a nosotros de una manera especial. ¿Y sabe por qué? Porque es su esencia. Los atributos de Dios tienen que ver con lo que Dios es. Mire, A.W. Tozer tiene un libro que se llama Los atributos de Dios, y él va describiendo los atributos de Dios de una forma muy especial. Y él habla de este atributo diciendo así: la misericordia no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, probablemente podría perderla temporalmente o agotarla. Podría disminuirse o incrementarse, pero como es algo que Dios es, debemos recordar que es increada. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es, y Dios es eterno, y Dios es infinito. Dios es así. Dios es, usted va a acudir a Dios, y Dios va a actuar de esa manera con usted.
Eso es lo que está diciendo ahí el texto ahí en Éxodo. Y a veces nos afligimos tanto por situaciones y nos sentimos solos. ¿Quién está conmigo? Dios está ahí. Dios está compadeciéndose de nosotros, actuando en misericordia de nosotros, y Él lo va a hacer de esa manera, actuando. Él no va a quedar pasivo. La misericordia bíblica no es simplemente que nosotros recibamos el castigo, que no recibir el castigo merecido, sino más que eso, es recibir activamente el amor, el perdón y la ayuda de Dios en los momentos en que nosotros más lo necesitamos. Eso es la misericordia. Este es el atributo de Dios. Mire, alguien escribió esto y me encanta la forma como él lo escribe. Él dice, es el rostro amable de Dios hacia nosotros en medio de nuestro sufrimiento. La misericordia es el rostro amable de Dios hacia nosotros en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra culpa o en medio de nuestra debilidad. Esa es la misericordia bíblica. La misericordia es así y debemos nosotros pensar de esta manera. Y esto nos lleva a pensar en algo que tiene que ver con nosotros precisamente, y tiene que ver con esto. ¿Cuáles son nuestros beneficios por la misericordia de Dios? Cuando conocemos a Dios, cuando sabemos quién es Dios, cuando sabemos cómo actúa Dios, vamos a entender que hay beneficios que tenemos nosotros en nuestro día a día. Miren los beneficios, y muchas veces tal vez nosotros no somos conscientes de que podemos y tenemos grandes beneficios de parte de Dios. ¿Y qué significa, pensando en la misericordia de Dios, estos beneficios para nosotros? Miren lo que necesitamos nosotros saber. La misericordia de Dios y sus beneficios tiene que ver con esto. Primero, su misericordia es para siempre. Nunca se va a acabar su misericordia hacia nosotros. Nunca se va a acabar. Siempre existió, siempre va a existir. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 17 que leíamos anteriormente. Así el Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Tiene un límite? No tiene un tope, es para siempre. Es desde la eternidad y hasta la eternidad, y en todos sus tratos con el pueblo de Dios, el Señor Jehová se ha mostrado misericordioso. ¿Sabe cuándo? A pesar de la actitud del pueblo. El pueblo no merecía muchas veces. Hubiéramos sido nosotros en el lugar de Dios, a veces, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no aprenden? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Ha visto esa película alguna vez? Yo la he visto muchas veces en mi propia vida. Sin embargo, Dios ha estado y actuado con misericordia. La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Mire lo que escribe un autor desconocido, una persona anónima, escribe algo muy especial en cuanto a esto. Él dice y se mira a sí mismo, dice, cuán indigno soy, Señor, de ti, pero tú siempre derramas tu amor maravilloso sobre mí. Muchas veces vago y no hago tu voluntad, pero tu amor en gracia conmigo permanece. Dígame si no nos refleja a nosotros, no nos representa muchas veces a nosotros. Que queremos hacer cualquier otra cosa, muchas veces somos así. Mire, si vemos ahí en 2 Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14, el pueblo del templo, estaba el templo ahí, y aquí hay una forma, otra declaración magnífica de la misericordia de Dios, cuando ellos estaban ahí en el templo. Mire lo que dice 2 Crónicas 5, 13 y 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así cantaba el pueblo. Y es lindo, me encanta escuchar cuando la iglesia canta. Estaban cantando hermoso hoy día. Estaban inspirados, ¿cierto? Estaban cantando, se escuchaba muy lindo. ¿Sabe por qué el pueblo cantaba? Dice, porque su misericordia es para siempre. Es nuestro beneficio. Entonces la casa, dice, mire lo que sucede. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando Dios llena un lugar, no necesitamos aparecer ninguno de nosotros.
La misericordia de Dios es así. Ahora miren un segundo beneficio, su misericordia es grande. No solo es para siempre, no solo es de la eternidad hasta la eternidad, su misericordia es grande, y en la declaración que hace el libro de Éxodo, ahí en Éxodo capítulo 34, miren lo que hace Moisés acá. Éxodo 34, versículos 4 al versículo 7. Éxodo 34, 4 al 7 dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren lo que está haciendo, y todos los israelitas deberían haber muerto por haber quebrantado cada uno de las leyes de Dios. Pero miren lo que Dios hace, les perdona. La misericordia de Dios les perdona. Y me gusta pensar ahí en el texto, porque dice que pasa Jehová por delante de Moisés. Y miren lo que proclama Moisés, cuando ve a Dios, cuando conoce a Dios, cuando él no pudo ver lo que era realmente Dios, pero solo con ver que Dios pasó delante de él, estando ahí cuando él le estaba dando las tablas. Miren lo que él proclama: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, dice, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cómo sabía Moisés que Dios era misericordioso? Porque se hace evidente cuando él va a conocer a Dios. Él había experimentado la misericordia de Dios, él había estado con Dios, él veía a Dios y decía: esto es Dios. Por eso que es tan importante conocer al Dios que existe. Necesitamos nosotros conocerlo para que podamos ver lo que realmente Él es en nuestro día a día. Él está hablando de esta grandeza, ¿cierto?, de Dios, y Él dice que su misericordia es grande. Mira un beneficio más: no solo es para siempre, no solo es grande, su misericordia es sin límites. Mire lo que dice el Salmo 57, versículo 10. El Salmo 57, 10. El salmista va a hablar de la misericordia del Señor también, y él la describe de esta manera. Dice el versículo 10: porque grande es, y ahí pone un límite, un tope, hasta dónde es. Hasta los cielos tu misericordia. ¿Usted ha llegado alguna vez a volar hasta el cielo? Ninguno, ¿cierto? Y la persona, un astronauta que vuela, nunca se acaba el vuelo. Puede volar, volar, volar y no se acaba. La misericordia del Señor es así: grande es hasta los cielos tu misericordia. Mire, el Salmo 108:4 dice, y amplía un poco más esta misma declaración, es muy similar el Salmo 57 con el 108, y amplía un poco más esta idea que da el texto. Dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia. No dice que llega hasta los cielos, es más grande que los cielos, y hasta los cielos tu verdad. David está entusiasmado y animado con esta verdad de Dios, de saber que su misericordia es sin límites, su misericordia es eterna, su misericordia es grande. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios él podía ver y disfrutar y experimentar que era inmensa, como una torre más alta que todos los cielos. Podía hacer toda la torre más gigante del mundo, y él sabía que la misericordia de Dios aún todavía no llega a su límite. Esa es la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, y nos podemos beneficiar en ella. Mira algunos beneficios más. Lea conmigo Efesios 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pablo aquí está hablando de este beneficio también de que disfrutamos nosotros de la misericordia de Dios. Ahora ya no solo el pensando en el pueblo de Israel, sino ahora en nosotros como sus hijos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pero Dios,
Ese pero es un pero fantástico que aparece en la palabra de Dios, porque usted va a ver los versículos 1 en adelante, habla de la condición que nosotros teníamos, en cómo estábamos, pero Dios, interviene Dios, dice ahí que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Su misericordia nos alcanzó. Y es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, ese es nuestro beneficio cuando estábamos muertos en pecado. La misericordia de Dios actuó en favor de cada uno de nosotros. Mire Pablo, el mismo el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 4 al versículo 7, nos da una de las mejores descripciones de la misericordia de Dios revelada ahí en el Señor Jesucristo. Y él escribe así en Tito capítulo 3, versículo 4 al versículo 7. Dice, pero Tito 3, 4 estoy leyendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sino por su misericordia. No por obra de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, dice, abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no solo nos perdona, la misericordia de Dios no solo nos salva, sino que también retiene el castigo que merecemos. ¿Merecíamos nosotros lo que Dios nos dio? Ninguno de nosotros. Él lo retuvo, Él actuó en compasión a favor de nosotros. E incluso Pedro, el apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro 1, versículo 3 y 4, él aumenta esta idea todavía y él dice que esa misericordia nos hizo renacer. Así dice el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Miren lo que alcanza la misericordia de Dios, lo que es la misericordia de Dios. Me pregunto, ¿lo entendemos realmente? ¿Lo valoramos? ¿Lo tenemos ahí en nuestro día a día, incrustado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón? Lo que es este atributo de Dios, la misericordia de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo dice que Dios es el Padre de misericordias. Él es el Padre de misericordias y podemos nosotros disfrutar este beneficio. Debemos disfrutar este beneficio. La pregunta es, ¿cómo respondemos a esos beneficios que Dios nos da? La misericordia de Dios es real, Él es así, y nosotros podemos disfrutar de estos beneficios. Y esta debe ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Y hay dos únicas respuestas, creo, que debemos tener nosotros ante este atributo tan maravilloso de Dios, cuando pensamos en la misericordia de Dios y ser beneficiados con esto. Y miren, en primer lugar, necesitamos nosotros saber que la misericordia de Dios nos debe impulsar a la alabanza. Cuando pensamos nosotros en la misericordia de Dios, nos debe impulsar a alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Piense conmigo esto: ¿qué haría usted si hubiera alguien que, sin conocerlo a usted, sin merecerlo ninguno de nosotros, sin tener ningún motivo para hacerlo, le da un regalo tan valioso que cambiaría toda su vida? ¿Qué haría usted? Yo le prendería velas todos los días. Yo estaría agradecido todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cambió mi vida. Porque esa persona cambió mi vida. No estaríamos agradecidos todos los días de nuestra vida. Y le pregunto, ¿y por qué no hacemos eso con Dios? Si Él cambió nuestra vida, cambió nuestro rumbo, cambió el camino donde nuestra eternidad hoy día es distinta, porque Cristo actuó en misericordia con nosotros. ¿Por qué no actuamos nosotros alabando al Señor todos los días? Mire, Dios merece ser
no alabado. Él merece ser muy alabado por este atributo, por cada uno, pero pensando en este atributo que muestra el carácter de Dios, un Dios misericordioso, y el salmista es lo que estaba haciendo. Él anima, exhorta a la gente, dice: la misericordia de Jehová son grandes, Él no ha hecho con nosotros lo que debiera haber hecho, y eso nos debe motivar a alabar al Señor. Y cuando nosotros consideramos estas características de esta excelencia de Dios, esta excelencia divina, no podemos dejar de bendecir a Dios. Su misericordia es grande, su misericordia es mucha, su misericordia desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen. Su misericordia la podemos decir, o podemos decir como el salmista decía en el Salmo 59, 16, él dice: lo haré de mañana tu misericordia. Eso es lo que nos debe producir, y nuestra respuesta hacia la misericordia de Dios debe ser esto: impulsarnos a alabar al Señor. ¿Se acuerdan lo que dice Lamentaciones 3:22? Mire, busquen lo que dice ahí Lamentaciones 3:22. Me imagino a Jeremías, ¿cierto? El profeta llorón escribiendo esto y con lágrimas en sus ojos, porque él miraba su condición, miraba lo que era, miraba lo que había sido, él miraba lo que Dios estaba haciendo, y él puede decir esto, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Son eternas, no se acaban, no tienen límites. Nunca decayeron sus misericordias. Hoy estamos acá, hoy vivimos lo que vivimos, hoy tenemos lo que tenemos, hoy hacemos lo que hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nunca han decaído su misericordia, no decayeron nunca hacia nosotros. No importa cómo nosotros seamos, sus misericordias están ahí, porque Dios es un Dios misericordioso. Y eso nos debe mover a la alabanza. Pero mire, en segundo lugar, nuestra respuesta a la misericordia de Dios debe impulsarnos a actuar, debe impulsarnos a la acción. A veces pensamos y podemos llegar a creer que la misericordia de Dios terminó con nosotros. Estamos bendecidos, tenemos ciertos los beneficios de la misericordia de Dios. Hay muchas personas que necesitan de la misericordia de Dios. Hay muchos aún que todavía no han experimentado esa misericordia de Dios. Para Dios es tan importante esto. Es tan importante el que todo el mundo sepa que hay un Dios de misericordia, porque el profeta Ezequiel, mire lo que dice en Ezequiel 33, versículo 11. Dios no es un Dios que se deleita en el sufrimiento de la gente. Él, en 1 Pedro 3:9 dice: no queriendo que ninguno perezca. Dios sabe lo que viene, Él sabe lo que va a sufrir una persona sin Cristo, y por eso que Él no quiere el sufrimiento de esas personas. Es lo que dice el profeta Ezequiel en 33:11, él dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es un Dios misericordioso. Yo no quiero esto, yo sé lo que van a sufrir, pero no es lo que yo quiero para estas personas. Eso nos debe mover a nosotros, ¿sabe a qué? A actuar, a decirle a otras personas que hay un Dios misericordioso. Dios nunca se menosprecia, Dios nunca se está regocijando al ver que alguien se retuerce de dolor. Qué bueno que está sufriendo, se lo merece. Dios nunca actúa así. Dios siempre actúa en misericordia. Dios tiene que castigar, pero no nos agrada del castigo. No creo que algunos de los papás que están acá disfrutaban pegándole a su hijo. Cuando yo tenía que corregir a mis hijas, terminaba llorando con ellas. Me dolía más a mí, pero tenía que hacerlo. Dios está haciendo eso, y Dios está diciendo: yo no quiero la muerte del impío. Dios quiere que nosotros actuemos de la misma forma como Dios nos bendijo a nosotros con esa misma misericordia. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando Él aparece ahí en Marcos 6? Él ve las multitudes. ¿Qué dice el Señor? Ve las multitudes y tiene compasión de ellas. ¿Por qué? Porque las ve sin rumbo, ovejas sin pastor, no saben dónde van, no se imaginan dónde van a terminar. Y Él mira a la gente y la mira con compasión, porque Él es eso. Él es misericordioso. Él es un Dios de compasión. Le dice a los discípulos: dadle vosotros de comer. Le está diciendo: hagan el trabajo, actúen, hagan lo que tienen que hacer.
Eso es lo que debe movernos a nosotros. ¿Cómo respondemos a la misericordia de Dios? ¿La disfrutamos? ¿La valoramos? ¿La apreciamos? ¿Somos bendecidos con eso? Pero debemos actuar para que otros también tengan esta misericordia de Dios. Mire, cito nuevamente a A.W. Tozer cuando él escribe, dice: una gran cantidad de personas son muy misericordiosas en sus camas, en sus hermosas salas de estar, en sus nuevos automóviles. Tienen compasión y lo usa como un sustantivo, pero nunca se compadecen, que habla de un verbo. Un sustantivo es pasivo. ¿Sabe lo que da acción? Es el verbo. Sabemos la gramática que tiene que ver con eso. La persona que se compadece es la que se mueve, la que va a hacer algo para que puedan hablar y entender. Miren lo que termina diciendo. Él dice: estas personas que tienen compasión, leen algo en el periódico acerca de alguien y dicen: ah, ¿no es terrible lo que le pasa a esa persona? A este pobre familia se le incendió la casa, está en la calle sin tener un lugar donde ir. Y luego estas mismas personas encienden la radio y escuchan algún programa, o prenden la tele o cambian la tele y siguen como si nada. Son muy compasivos, dice, por 1 minuto y medio. Pero no se compadecen. Es decir, no hacemos nada al respecto. Eso es lo que él está diciendo. Pero la compasión de Dios, ¿sabe a dónde nos va a llevar? A actuar activamente. No nos va a dejar pasivos, no va a llevar a actuar. Porque Dios es así. Él quiere que nosotros podamos. Acuérdense que este es un atributo de los atributos comunicables. Nosotros podemos hacer lo que Dios está haciendo, actuar de una forma misericordiosa. Es tan importante este atributo de Dios, que quiere que lo entendamos de una forma tan especial, que Él deja dentro de los dones espirituales para el creyente. Uno de los dones es el don de misericordia. Y esa persona tiene una forma especial de actuar de esa forma, como Dios lo haría. Pero todos debemos tener misericordia. No es solo para que el que tiene el don y para que el que lo ejercita, sino todos. Mire, usted conoce esta historia, ¿cierto? ¿Cuál es esa historia? El buen samaritano. Usted sabe que el samaritano atendió a un judío. Y sabe que la historia dice que los que pasaron anterior eran compatriotas de él y ninguno se compadeció. Tal vez sintieron compasión: pobre hombre, está tirado, le pegaron, pero no se compadecieron. Pero la Biblia dice que este hombre samaritano, que del que menos se esperaba, miren lo que hizo esta persona. Dice el texto ahí en el versículo 33 de Lucas 11: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció. Un verbo. Se compadeció, no tuvo compasión, se compadeció de él. Mire, ve ahí en el texto, en Lucas 11. Mire cómo continúa el versículo. Lucas 11, versículo 33. Perdón, el 10:33. Pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, dice acá, a misericordia, o se compadeció de él, y acercándose, ¿qué hace? Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe que eso era lo que este hombre necesitaba en ese momento? Esto era lo que este hombre necesitaba. Nosotros muchas veces podemos tener compasión de alguien, pero no somos capaces de compadecernos de alguien. La misericordia de Dios lo movió a hacer algo por las personas. Ahora mire, nosotros los que hemos recibido misericordia debemos mostrar misericordia. Si usted lee Lucas y ve ahí un pasaje anterior, ahí en Lucas capítulo 6, mire lo que dice el versículo 36. Lucas 6,
36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nos debe mover a actuar. Y es lo que Dios está diciendo. Acuérdense que el sed, cuando habla ahí de ese, es un mandato. Esto es lo que debemos hacer. Deben ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Tal vez el buen samaritano conocía esto, conocía esta escritura. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y mire todo lo que implicó para este buen samaritano hacer esto, el poder mirar y entender esta verdad. Recordemos que misericordia es compasión manifestada en acción. Y esto es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Y hay una historia, y quiero terminar contándole una historia que grafica muy bien esta idea de la compasión manifestada en acción. Mire, cuando estaba ahí la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, un hombre llega a un lugar de refugio donde mucha gente había dado mucho dinero para que atendieran precisamente a los huérfanos después de la guerra. Y llega un hombre que muy mal en su salud, casi desnutrido. Dice la historia que sus ojos brillaban de lo que él había vivido y su cara demacrada, muy delgado. Y llega con su hijita en brazos. Y le dice que quiere que la cuiden, quiere que la atiendan y quiere que estén haciendo algo por ella. Y él le dice así: quisiera que admitan a mi niña. Y le preguntaron si ella era su hija. Le dicen que sí. Él dice: sí, ella es mi hija. Y ellos, los hombres que estaban recibiendo, le dicen: no podemos recibirla porque nosotros solo recibimos a huérfanos. Y ella no es huérfana. Ella tiene a su papá, tú eres su papá. Y él le dice: pero yo no puedo, no es imposible que yo la cuide. Y ella se va a morir igual como me voy a morir yo si ustedes no la cuidan. Y los hombres no quisieron. Y él le dice: entonces ella tendría que ser huérfana para que ustedes la pudiesen recibir. Y los hombres que estaban atendiendo le dicen sí. Y este hombre dice esta frase, dice: bueno, yo me voy a ocupar de eso. Salió del lugar, dejó a su hijita ahí, le dice: hija, vas a estar bien, no te preocupes. Salió y se suicidó. Y ahí pudieron atender a esta señorita. ¿Saben lo que el hombre actuó? Podemos pensar en que no era la solución, pero ¿saben lo que lo movió a actuar así? La misericordia. Él quería que su hija tuviera lo que necesitaba. ¿Sabe que esa historia se repite con nosotros? Un día el Señor Jesús decidió venir a este mundo porque vio que nadie nos iba a recibir. Nadie iba a hacer nada por nosotros. Y Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Marcos 9:31. Escucha y yo le leo esto para que... Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadeció de cada uno de nosotros. En Marcos 9:31 el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pedro le dice: Señor, le dice, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor Jesús le dice: si no lo hago, si yo no lo hago, no vas a poder vivir. Y es lo que el papá pensaba en su hija. Si yo no lo hago, no vas a poder vivir. Y él prefirió dejar de vivir para que su hija viviera. El Señor Jesús no salió a matarse, a suicidarse, sino que Él puso su vida para que la tomaran y pudiera morir por cada uno de nosotros. La misericordia que el Señor estaba mostrando, esa misericordia era la compasión de la única manera que se debía hacer en ese momento. Y es por eso que nosotros vemos la misericordia de Dios manifestada de esta forma. Si usted quiere saber qué es la misericordia de Dios, es eso.
Dios actuando en favor de cada uno de nosotros, quienes no lo merecíamos, quienes no habíamos hecho nada. Dios actuó en nuestro favor. Y Él espera que nosotros podamos tener un corazón de ir por alguien más que necesita saber que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que quiere rescatar, que quiere salvar. Mire, la misericordia de Dios es un océano divino, es un torrente infinito e insondable. Sumerjámonos en la misericordia de Dios y conozcamos cómo es la misericordia de Dios. Todos la hemos experimentado, pero necesitamos actuar para que otros puedan hacer. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios tiene que ser día a día, cada día, alabar al Dios que actuó en misericordia por nosotros. Nunca cansarnos de eso, pero también no solo alabar, sino también actuar, porque hay muchos que aún no conocen de esta misericordia de Dios y necesitamos mover nuestro corazón, mover nuestros pies, tal vez mover nuestros bolsillos para que otras personas puedan conocer y escuchar que hay un Dios de misericordia, un Dios que mueve su corazón y su corazón se aprieta al ver personas que aún no le conocen. No quiero la muerte del impío. Para eso Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su amor, su compasión hacia nuestra vida. Vamos a orar. Que esto nos pueda mover a hacer realmente lo que Él nos demanda hacer cada día. Gracias.